Y la clase, yo siento que la clase de hoy es chis porque hablar de la conciencia siempre es como difícil. Entonces no vamos a dedicar muchas clases a hablar de la conciencia, nada más porque el tema me gusta mucho. Pero es que es difícil hablar de la conciencia porque es tan escurridiza y es tan tan poco científica. Es difícil hacer ciencia con la conciencia, que la voy a mencionar tantito, vamos a jugar tantito con esta idea, vamos a ver qué tan complicado se puede poner. Y, y después no la vamos a volver a tocar nunca más en nuestras vidas del curso. La conciencia es como rara. Aquí quiero hacer una distinción entre porque hay muchas formas cada vez que hablo de la conciencia en pláticas, siempre sale la persona que dice, bueno, la conciencia como la conciencia ecológica, como la conciencia moral, no, esas no son conciencia. La conciencia ecológica, parece que la conciencia tiene que ver con el acto de la percepción del presente. Cuando uno dice conciencia ecológica, uno se refiere a que uno en el presente, uno está consciente de los problemas ecológicos que hay. Cuando uno dice conciencia moral, uno se refiere a que en el presente uno está consciente de los problemas morales que hay alrededor de uno, ¿no? Pero cuando uno dice conciencia a secas, uno se refiere a su sensación del presente, ¿sí? Y esa sensación del presente es rara, ¿no? ¿Cómo extraña? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que siente esa sensación del presente? Porque uno podría decir, bueno, esa sensación del presente, bueno, pues debe estar en la cabeza. Y ahí se parte el mundo en dos tipos voy a pintar ahí en el pizarrón, se parte el mundo en dos tipos de personas. Y uno son los materialistas y otros son los demás. Entonces tú te defines como materialista. Ni sé qué sea eso. Bueno, materialistas, pues ya se lo pueden imaginar. Lo principal es la materia. Por ahí podríamos decir que la contraposición a los materialistas serían los idealistas, lo principal son las ideas. Entonces, como podrán observar mucho, este curso es muy idealista porque ponemos a nuestro escenario mental como nuestro elemento central a partir del cual construimos toda nuestra experiencia de la realidad y de todo lo que nos rodea, pone por encima de todo a las ideas, pone este escenario por encima de todo, absolutamente todo, ¿no? Pues podríamos decir que este curso entra dentro de las ideas de los demás, ¿sí? Un materialista podría llegar y decirme, no, espérate, es que ese escenario debe vivir en algún lado y seguramente el lugar donde vive ese escenario es en un montón de neuronas. Entonces está primero la materia. Si no está primero la materia, entonces esas ideas no podrían existir en un primer lugar, ¿sí? Entonces aquí hay como algo, y entonces yo podría decir, sí, pero esas neuronas no sabes si existen en realidad, primero te las tienes que imaginar en este escenario, entonces el escenario está antes que las neuronas, ¿no? Y podríamos hacer así un sinfín esta cadenita sin fin de qué es primero, ¿no? El huevo o la gallina. Y pues un poquito esto pasa con los materialistas y con los idealistas y con todas estas formas de pensar las cosas. Pero me quiero centrar un poquito en el materialismo. El materialismo, hay diferentes tipos de materialistas, pero hay corrientes filosóficas en la actualidad muy materialistas que consideran que la experiencia de la conciencia es casi lo mismo que pensar en el alma o en el espíritu o en algo esotérico que no tenga nada que ver con la realidad, ¿no? Ellos dicen, los materialistas están muy a favor de que lo que existe son las neuronas. El dolor se puede expresar como un fenómeno neuronal. Las emociones se pueden expresar como químicos en el cerebro. Y el pensamiento se puede interpretar como actividad eléctrica dentro del cerebro, dentro de lo que a uno lo constituye la mente, ¿sí? Entonces, sí está claro que ¿dónde está este dilema actual?
entre los materialistas y los demás. Ahora, aquí hay un problema, y es un problema al que se le llama epistémico. Epistémico significa un problema de la capacidad que tenemos de conocer. Y es que la ciencia es puramente materialista, ¿no? La ciencia, cuando ha tratado de hacer ciencia con las ideas, pues salen ciencias sociales o sale la psicología, que podemos poner un poquito en duda de qué tan ciencia es, ¿no? Perdón por tu novia, que no se lo vayas a decir, no le muestres este video, por favor. ¿Eh? Por fin ganaré la batalla. Pero ella te dirá, pero tú eres matemático, ni siquiera es ciencia. Ella no lo sabe. Pero va a ver el video. Sí. Sí, es chistoso, ¿no? Aquí en la Facultad de Ciencias está biología, que es ciencia. Física. Está física, que es ciencia. Y ya. ¿Cómo? Y los ¿No? contadores. ¿Eh? Y los contadores. Que las únicas ciencias que hay en esta facultad son física y biología. Ah, ya. ¿No? ¿Por qué se llama Ya Facultad de actuaría. Ciencias? ¿También es ciencia? Claro. Pero, pero sí, ¿no? De La ciencia. ciencia del dinero. La ciencia de con conocimiento de causa. Regido por la estadística y el dinero está bien. No me funen, por favor. Vale, pues entonces la ciencia principalmente es materialista, es decir, la ciencia trata de objetivizar todo. Y aquí entran varias palabras que empiezan a hacer esta cosa un poquito compleja, ¿no? La palabra objetivo y subjetivo. Normalmente cuando hablamos de algo objetivo, nos referimos a lo material, nos referimos a lo que podemos compartir, a lo que compartimos todos juntos, la materialidad. Y entonces, pues el conocimiento científico, ¿no? La parte científica, ¿no? Lo objetivo, ¿sí? Pertenecen a esta forma de ver el mundo, a esta forma de ver el mundo materialista. ¿Sí? ¿Todo bien? Y a lo demás, pues por ahí en lo demás, pues no voy a decir que está íntimamente relacionado, pero aquí está lo subjetivo, ¿no? ¿Sí? Lo subjetivo, lo ideal. Hasta aquí vamos. ¿Sí? Entonces, bueno, en un pensamiento completamente materialista, las ideas no existen. Las ideas son fenómenos que suceden dentro de las neuronas. ¿Cómo le suena esto? ¿Quién es team materialista? Tú eres team materialista. Tú dices, las ideas son fenómenos electroquímicos que suceden en el cerebro y pues ya, hasta ahí, ¿no? ¿Sí? Y hay por ahí una paradoja que a mí me gusta mucho, que es la del zombie, ¿no? Imagínate que tengo la tecnología del mundo, gracias a la ciencia materialista, y logro hacer una copia de ti. Entonces leo todos tus átomos, leo todo lo que tú tienes, y logro reproducir exactamente una copia con tus mismos átomos y todo lo mismo, y aquí estás al lado. Sí. Y la pregunta es, ¿esta copia tiene conciencia? ¿Tiene esta experiencia subjetiva de lo que es la realidad? ¿O no? Yo siento que sí. Tú dices que sí porque eres materialista. Y porque dices, claro, la conciencia debe ser un fenómeno que ocurre dentro de la materialidad, ¿no? Debe ser un fenómeno electroquímico que sucede dentro de tu cuerpo. Pero el problema es que la experiencia subjetiva, el que tú percibas un color rojo como color rojo, no lo puedes explicar a partir de la materia, ¿no? Es decir, hay un problema aquí, híjole, como intrínseco. Yo estoy percibiendo esto, lo estoy sintiendo, estoy observando aquí los colores que hay a mi alrededor, tengo una percepción de la realidad muy particular,
que es parte de mi experiencia subjetiva, de mi sensación de percibir el presente, ¿no? Y eso, si está en mi cuerpo, si está en mi materialidad, entonces podría clonar a través de este proceso en el que te clone a ti la conciencia. Entonces aquí habría otra conciencia. ¿Sí? Pero nada más una novia. Pero no una novia psicóloga, sí. Habría que explicarle. A lo mejor se pone contenta. Pero ¿qué tal si no? O sea, ¿qué pasa si vuelvo a lo mismo, ¿no? Si no puedo explicar, si mi experiencia de lo sensible, si mi experiencia de lo subjetivo no es material, entonces al momento de construir otro clon tuyo, a lo mejor no tendría conciencia, no tendría la sensación del tiempo presente. ¿Sí? Es decir, aquí viene la parte como complicada, porque es difícil de comunicar. La parte de la comunicación, aquí vienen las limitaciones del lenguaje. No puedo comunicarles mi experiencia de mi conciencia a ustedes, porque no es algo comunicable, ¿no? Es algo que está demasiado, muy enterrado en lo profundo de lo subjetivo. Y yo tengo mi experiencia del momento presente en este momento, y lo siento, y lo observo. Y hay materialistas que dicen, no te creo, ¿no? Eso que dices no existe. Eso que dices es parte eso que dices es porque tus neuronas así te están generando los estímulos electroquímicos necesarios. Y esto que tú estás comunicando es fruto de este proceso electroquímico. Pero tu conciencia no hay nada ahí atrás. Eres tu cuerpo, eres tu mente, tu cuerpo y tu mente son lo mismo. Entonces no hay ahí algo extra, ¿no? Sí, sí estoy logrando transmitirles lo que quiero. ¿Quién sabe, verdad? Más o menos, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan del experimento? Vuelvo al experimento que Natalia me hizo el favor de pasar y empezar a usar su habla para poder decir diferentes cosas. Y en ese ejemplo en el cual podemos ver que nuestra propia voz no es parte de nuestra conciencia, sino como un proceso mental separado, nos hace pensar en este dilema del zombie, ¿no? A ver, yo clono cuerpo perfectamente, aquí está, pero en caso de que no tenga conciencia, de todas maneras a lo mejor puede hablar, de todas maneras a lo mejor puede actuar, de todas maneras a lo mejor se puede mover y hacer cosas diferentes, porque hay muchas cosas de las que hacemos que no pasan por nuestra conciencia. ¿Sí? Entonces, para un materialista muy purista, la conciencia no existe. A lo mejor ese materialista para el cual la conciencia no existe es un zombie. Y realmente no existe porque no tiene la experiencia de la conciencia misma. Porque no sabemos si todos nosotros tenemos la experiencia de la conciencia misma. Pero, ¿sí está claro hacia dónde quiero llevar esto? ¿Qué piensan del problema de la conciencia? No sé, bueno, pienso en los recuerdos, o sea, si son materialistas o también subjetivos. Porque siento que parte de la conciencia depende de los recuerdos, ¿no? Que tienes tú. O sea, como lo que decíamos ayer de que cuando te duermes, pues técnicamente como que te mueres, o sea, y luego otra vez tu conciencia como que se reinicia, despierta. Así que es como saber si es como la misma, ¿no? De ayer. Creo que sabes que es como la misma porque recuerdas las mismas cosas, ¿no? Y tienes como temporalidad, ¿no? Por eso nos da la sensación de unidad a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, pero eso sí, como perdieras, entonces si te golpeas la cabeza y perdieras todos los recuerdos, o sea, tu conciencia, pues, como que se reiniciaría, ¿no? Quién sabe si sería como la misma que tuviste antes. No, sí, es que la conciencia es algo tan escurridizo que no sabemos si es la misma dentro de un minuto, ¿no? No sabemos muchas cosas acerca de la conciencia, pero la memoria nos da una cierta continuidad. Es decir, si yo te clono
Y creo aquí una persona exactamente igual que tú. No eres tú. No eres tú, pero tiene tus mismos recuerdos. No. Pero sí, Sí, porque los recuerdos sí están, los recuerdos sí son, la memoria sí es neuronal, esa sí la tenemos como bien mapeada, ¿no? Sí podemos ver cómo los recuerdos van generando patrones neuronales diferentes. Entonces, la memoria sí es algo físico, sí es material. La memoria es algo material, pero la conciencia no. Entonces, en la unidad de la conciencia, Bueno, no, nada. No, ya me contesté eso. ¿cómo sabes que no? Si no, no lo sabemos. Porque es chistoso, ¿no? Porque, o sea, si te clonaras y de repente, o sea, tu cuerpo original se muriera, pero el clon tuviera como tu último recuerdo, entonces, como que más o menos tu conciencia sí sería, sí se clonaría, ¿no? Sí, se clonaría, o sea, pero sería la misma conciencia. Pues ese es lo de dormirte, ¿no? O sea, que pues como que te mueres y o sea, tu conciencia está ahí, pero tú te acuerdas de lo que hiciste y cómo te puedes dormir, así que tienes como la percepción de que pues sigues siendo tú, ¿no? O sea, quién sabe si alguien te clonó y ya no. O sea, Sí, aquí se empieza a volver como un poco extraño, ¿no? Todo. ajá. ¿Sí? Sí. Cuando tienes Alzheimer, Sí. de ahí para adelante ya no tienes conciencia. Sí tienes conciencia, pero no tienes los mismos recuerdos. Ajá, sí. O ya no tienes El recuerdos. Alzheimer, sí, el Alzheimer es una enfermedad compleja, ¿no? Es decir, yo tengo una hermana que tiene Alzheimer. Y mi hermana, cada vez que hablo con ella, no se acuerda si hablé con ella hace un día, hace 2 días o hace una semana. No recuerdo. Pero, y eso está padre porque, bueno, está padre. No me pone, por favor. Está padre porque me puede contar lo mismo muchas veces y emocionarse de contarme lo mismo muchas veces. Entonces yo la platico con ella y ya sé que me va a contar algo, ¿no? Y ya sé lo que me va a decir. Sí. Y me sorprendo y le digo, ay, eso que me dice está muy interesante. Sí, yo conozco el caso Pero sí se repite una y otra vez. de Adelante. una señora con Alzheimer que era trilingüe. Y entonces ella, el último idioma que habló fue el español. Entonces empezó a perder el español, después empezó a perder el inglés o el alemán. Y al último solo cantaba villancicos en polaco, porque pues, y cantaba villancicos de niño. Entonces, pareciera, o sea, era chistoso porque lo último que aprendió, que fue el español, fue lo primero que se le olvidó, pero el polaco, o sea, tenía 80 y tantos años y seguía cantando en polaco villancicos, y ya era lo único que sabía. Pero eso está interesante, ¿no? Porque parece que se va perdiendo Sí, por secciones, bueno, ¿no? no sé, o sea, este era No un sé si eso caso, siempre pasa. era un caso muy Sí. particular de ella, pero así se le fue perdiendo el habla, o sea, no se le fue degradando las lenguas que fue aprendiendo, pero en sentido contrario. Cuando ves el cerebro, la mayoría de los recuerdos se almacenan en una zona que se le llama el hipocampo. Entonces tú tienes tu cerebro y el hipocampo es como una... Son como dos hipocampos, como dos caballitos de mar. Uno tantito separados del centro del cerebro. En el centro, ¿no? Están los dos hipocampos. Y los hipocampos están interesantes porque justamente descansan sobre lo que es el cuerpo calloso. Entonces, el cuerpo calloso está por ahí. Les tengo una muy buena noticia. Los matemáticos, o los que tenemos que ver con matemáticas, y los músicos, por alguna razón el hipocampo es mucho más grande que la mayoría de las personas. Y el hipocampo es donde se generan, el hipocampo es ese es más o menos igual en todos. Pero el hipocampo está relacionado con la memoria. Y y aquí hay algo interesante. En nuestro cerebro tenemos una copia de muchos recuerdos. Le podemos quitar un hipocampo derecho o izquierdo y la persona sigue recordando cosas. Y se sigue comportando más o menos igual. Es decir, podemos quitarle la mitad de los recuerdos y de todas maneras se guarda otra copia, más o menos, no exactamente, en el otro hipocampo. Entonces, y muchas veces eso se hace en personas con epilepsia, porque cuando los dos hipocampos empiezan a tener como problemas entre sí, la persona puede tener epilepsia, puede tener convulsiones o puede tener Parkinson, puede tener varias cosas. Entonces, a veces se extrae un hipocampo.
Los dos hipocampos descansan sobre lo que es el cuerpo calloso, y el cuerpo calloso es la zona del cerebro donde se producen más neuronas. Es decir, el cerebro sigue produciendo neuronas y esas neuronas generan una dinámica de crecimiento dentro del cerebro. Es decir, el cerebro crece en una cierta dirección y el hipocampo se va desplazando, porque aquí empiezan a haber nuevas neuronas y lo van moviendo. Es decir, la forma en la que están conectadas las neuronas dentro del cerebro y la forma en la que se mueven las neuronas porque empiezan a aparecer nuevas, porque empiezan a ser nuevas, es también interesante. O sea, hay una dinámica morfogenética de la forma del cerebro que atiende justamente a dónde empiezan a nacer nuevas neuronas y cómo se va moviendo esto. ¿Y eso afecta a los recuerdos? Pues justamente es lo que menciona, ¿no? Es decir, el Alzheimer es como tener pelotas de golf aquí adentro, ¿no? Empiezan a aparecer huecos en el cerebro. Es una enfermedad neurodegenerativa. Empiezan a morirse zonas del cerebro, pero lo que sí sabemos es que los nuevos recuerdos se producen más fácilmente donde hay nuevas neuronas. ¿No? Entonces, los nuevos recuerdos normalmente se producen más fácilmente acá abajo. Claro, los recuerdos no están muy claros que sean nuevas neuronas. Los recuerdos son conexiones, son un montón de cosas interesantes, ¿no? Pero tienen que ver con la formación de nuevas conexiones. Y hay neuronas que ya están muy conectadas. Cuando uno ve estos videos donde aparecen las neuronas así como células así con sus bracitos estirados y aparecen como flotando en el espacio, conectadas unas con otras. No, quiten esa imagen de su cabeza, eso no sirve de nada. Las neuronas luchan por meter sus bracitos entre otras neuronas que están apretadas unas contra otras y la capacidad que tienen para llegar a tocarse todos que están activas al mismo tiempo a través de los potenciales de acción y de un montón de cosas es increíble. O sea, literal pueden pensar como pues una masa enorme de neuronas apretadas y cómo cuando dos están activas tienen sus bracitos tratando de meterse entre todas las otras neuronas hasta que logran tocarse. No es nada parecido a lo que nos muestran en los videos esos, ¿no? Es muy complejo. Pero sí, entonces aquí estamos generando un montón de neuronas nuevas y estas van empujando a las otras. Y bueno, pues ahí se van muriendo con neuronas, van haciendo nuevas y van pasando diferentes tipos de cosas. Antes se pensaba que uno nacía con una cierta cantidad de neuronas y que con esas nos moríamos, pero no, afortunadamente. Todo el tiempo estamos produciendo nuevas neuronas y tienen una dinámica. Normalmente todas empiezan aquí en la parte de abajo del cerebro y se empujan. Una pregunta, las neuronas, ¿sabes si no sé cómo se llama, pero por ejemplo cuando la piel o sea, como que vamos mudando de piel, ¿no? O sea, Ajá. ¿es igual pasa con las neuronas? O... Pues más o menos, o sea, sí se van, o sea, las que se van muriendo, pues se van reintegrando, ¿no? Y no se queda ahí muerta. Sí, pero Ya, creo que, por ejemplo, o sea, creo que cambiamos de piel como cada 3 meses, o de ojos cada no sé cuánto, o sea, igual eso pasa con las neuronas. No, con las neuronas no pasa. Construir neuronas sí es muy complejo. No, Sí es muy pesado a nivel cognitivo. Sí requeremos de mucha energía para poder producir una neurona, ¿no? Tú esto funciona más o menos así. Tú tienes las cabezas de tus huesos, ¿no? En las cabezas de tus huesos está tu vida misma. O sea, uno luego no está consciente de la importancia que tienen los huesos en la vida. Pero en tus huesos no solo se produce la sangre que circula por tu cuerpo, sino se producen la mayoría de las células madre que tienes en tu cuerpo. Es decir, es en tu médula donde se producen las nuevas neuronas, ¿no? Porque ¿qué pasa? Produces células madre y esas células madre se mueven a través de la sangre. Y de repente, pues, te falta hay un tejido en el intestino que está dañado, entonces las células madre te vuelven células del intestino, ¿no? Híjole, que estás tocando el piano y te cuesta mucho trabajo aprender una canción, entonces el cerebro dice, aquí necesitamos
células madre porque necesitamos nuevas neuronas, ¿no? Pero casi todas las células nuevas que tienes dentro de tu cuerpo se producen en la médula, a través de células madre que viajan por el torrente sanguíneo y se colocan en donde necesitas más células de ese tipo. Y ahí ya se va dando el fenómeno de la neurogénesis, ¿no? Empiezan a competir por espacio las células. Entonces sí, pues el fenómeno de la piel es un poco diferente, ¿no? Es decir, de repente las células de la piel están continuamente cambiando de capas. O sea, tenemos una piel muy que se autorregenera, ¿no? Pero hay ciertas partes, hay ciertos tejidos que dependen mucho más de las células madre que de que tengas aquí una división celular o algo por el estilo. ¿Sí? Y es bastante más raro. Sí, El cuerpo es muy raro. Sí, el cuerpo es muy raro. Pero, sí, más o menos. Ahí se va con la conciencia. Ahí se va con la conciencia. Entonces, cuando me dices, ¿y las neuronas saben? No sé si las neuronas tienen conciencia. Perdón. Pero justo pensé que busqué el caso para leerles tal cual la noticia. Sí. Una señora que le dieron un trasplante de corazón empezó a tomar mucha cerveza y se le antojaba mucho la cerveza y empezó a caminar de formas que no caminaba y empezó a hacer cosas que no hacía. Y después, años después, platicando con los papás del chavo donante, es que hacía todo lo que el chavo donante hacía. Y resulta, y entonces lo que creían los doctores era por las neuronas del corazón, que tenían cierta memoria de los gustos del pobre. Entonces estaba muy loco, porque no sé, o sea, tú estaba pensando en esto de la conciencia, ¿en dónde se encuentra? Está como muy chistoso, ¿no? O sea, aquí está. Pierre Silva estaba muy enfermo, necesitaba un trasplante de corazón y de pronto le empezó a dar antojos de cerveza cuando nunca le había gustado, comer nuggets de pollo, pimientos verdes, comida que jamás nunca había consumido. Y ya después de mucho tiempo se dio cuenta que le empezó a gustar la comida que le gustaba al joven que le había donado su corazón. Está súper curioso en este caso, porque habla justo de esto, de dónde está la conciencia, porque no pensaría que en el cerebro, ¿no? Y pues pareciera esto de que tiene un simple trasplante del corazón. Ella nunca conoció al donador, estaba muerto, obviamente, y empezó a tener gustos del donante. Pero ¿cómo le suena eso? Era de diferentes sexos. Sí, el donante era un joven de 18 años, y esta era una señora. Le pudieron empezar a gustar las mujeres. No sé. Bueno, pero a ver, aquí hay varias cosas, ¿no? La primera que quiero comentarles es, sí, ¿no? El sistema nervioso es muy grande. El sistema nervioso no es nada más nuestro cerebro, ¿no? Por ejemplo, si yo agarro todas las neuronas que tengo en mis intestinos, tengo tantas neuronas en mis intestinos como un gato en su cerebro. Decía, aquí tengo como un cerebro de gato. Y los gatos piensan un montón de cosas y pueden resolver problemas bien interesantes, ¿no? Eso significa que con mis intestinos tengo la misma capacidad neuronal que un gato en su cabeza. Eso a mí me sorprende mucho, la capacidad que tengo de procesamiento de cómputo en mis vísceras es bastante alta en comparación con otros animales, ¿no? Y los gatos tienen cerebros bastante grandes, es decir, no son cerebros tan chiquitos, ¿no? Son cerebros que pueden hacer cosas muy interesantes. El cerebro de un gato es más o menos del tamaño de un pulgar, chiquito. Más o menos del mismo tamaño que el cerebro de un perro. Pero son cerebros chiquitos. Los cerdos tienen cerebros más grandes, a veces el doble. Son mucho más inteligentes. Los cerdos. Sí. Frotan sus narices con sus amigos más cercanos. Sí, los cerdos pueden reconocer más cosas, tienen muchas más capacidades cognitivas que los perros y los gatos, ¿no? Entonces, en el momento en el que se hace este trasplante de corazón, ahorita sabemos muchas cosas acerca de esto, ¿no? Hay bacterias en el corazón y esas bacterias forman normalmente parte de lo que podemos observar en nuestra microbiota, ¿no? Y también la microbiota está muy relacionada con nuestro comportamiento, con las cosas que nos gustan, con las cosas que nuestra propia microbiota nos pide para poder crecer y comer, ¿no? Y por ejemplo, cuando dicen, de repente le gustaron los nuggets, híjole, ¿eso será por las neuronas que se pasó o será por su microbiota modificada, ¿no? O sea, no está tan claro, pero también eso
nos genera nuevos dilemas, ¿no? Es decir, nuestra conciencia está nada más en nuestro sistema nervioso o también está en nuestra microbiota. ¿O qué pasa, no? Sí, tienes mucha razón. Y también esto, ¿no? De preguntarnos, oye, ¿pero nuestros gustos son parte de nuestra conciencia? ¿O la conciencia la estamos poniendo como esto que está al final de todo cuando quitamos todo? Quitamos los recuerdos, quitamos las acciones, quitamos todo y nos quedamos simplemente con la experiencia del momento presente. Este momento en el que nos podemos quedar como meditando, sin pensamientos, simplemente viviendo y sintiendo el presente. Eso que queda al final, ¿dónde está? ¿No? Los recuerdos puedo encontrarlos en el hipocampo. Mis intencionalidades las puedo encontrar en el lóbulo frontal. Todas las cosas que me dan ganas de hacer, que me imagino para lograr, están acá. Pero mi sensación del tiempo presente, pues puedo quitar muchos pedazos de cerebro y de todas maneras puedo sentir el presente. Puedo quitar esta mitad del cerebro y siento el presente. Puedo quitar la otra mitad del cerebro y siento el presente. Entonces no está en el cerebro. ¿O sí? ¿O cómo? Sí está claro la parte rara de la conciencia. La conciencia no entendemos muy bien dónde está. Hay muchas personas que de repente hacen algunas afirmaciones muy interesantes. Hay gente que dice, no, la conciencia es justamente este estímulo eléctrico que hay en el cerebro. Y entonces somos electricidad moviéndose por el cerebro. Esa es la conciencia. Cuando te clono a ti y creo un montón de átomos exactamente iguales que tú, no estoy copiando, no estoy transfiriendo estos electrones de un lado a otro. No estoy dándole un pedacito de tu conciencia al nuevo ser. Cada quien tiene sus propios electrones, sus propios campos magnéticos y eléctricos, ¿no? Entonces podríamos decir que sí, a lo mejor sí puedo clonar la conciencia. ¿Sí? ¿Por qué en el momento en el que, por qué hay cuerpos que están perfectamente en buen estado y sin embargo ya no tienen conciencia, ¿no? Cuando las personas fallecen? Entonces, ¿qué es esta conciencia que nos da más cosas, ¿no? Que podríamos decir que es lo que nos hace estar vivos. ¿Sí? Como un poco raro, ¿no? ¿Sí? Ya dicen, pues yo venía a estudiar matemáticas, ¿qué estoy haciendo acá? No, es que me acaba de decir mi mamá que hay amenaza de bomba en varias facultades de la UNAM que estoy leyendo y sí, acaban de cerrar un... ¿A poco? ¿Aquí hay amenaza de bomba? No. Pues seguimos aquí. No creo. Bueno, está bien. Tiene de todo esta clase, ¿no? Hasta amenaza de bomba. Qué horror. A mí Yo no voy a me monetizar. parece muy interesante Ajá. porque creo que siempre pensamos en nuestro, o sea, siempre somos muy individualistas al pensar en nosotros, ¿no? Por ejemplo, esta es mi mano, estos son mis ojos, mi conciencia, o sea, todo lo hacemos algo individual y creo que, pues, con este ejemplo del corazón, creo que seguimos pensando en eso, ¿no? Como que cada parte de nuestro cuerpo es algo individual y que en conjunto funciona bien como si fueran engranajes de una máquina, pero ¿y si en realidad no hay como tal engranajes? O sea, sí, yo entiendo que pues hay partes y eso, pero si todo es un conjunto de lo mismo, o sea, no hay como una separación. Sí, tienes razón. Y es que ayer estaba estudiando para mi exposición y vamos a exponer sobre la entropía y el hilo de cerebro. Entonces, pues, a mí me pareció muy curioso como vi un video que decía, ¿qué nos da el sol, no? O sea, y muchos piensan que energía o así, pero en realidad, pues esto de el desorden de un sistema, creo que lo podemos como encajar a pues a lo que estamos hablando ahora sobre la conciencia, ¿no? Porque sí, no somos conscientes de que nuestro corazón late a cada momento, pero forma parte de eso. Cuando, no sé, yo pienso en que cuando me despierto en ese pequeño instante,
en donde simplemente abro los ojos y respiro, pero no pienso en nada. Y simplemente no pienso que estoy respirando o así, pero sé que yo estoy en el presente, ¿no? O sea, sé que no es un sueño o que no estoy como en otro lugar, ¿no? O sea, despierto y sé en dónde estoy. O sea, pero es un pequeño momento, ¿no? No es ni siquiera, yo creo que un segundo, yo creo que ha de ser muchísimo menos. Yo te cuento algo parecido, ¿no? Pero algo que me pasa desde hace poquito. Hay algo que me pasa desde hace poquito, desde hace, no sé, dos o 3 años. Y lo que me pasa es que me despierto en la mañana. Y si en la mañana tengo sueño, pues me medio despierto. Como que despierto. Y todavía no estoy como bien, ¿no? Me levanto, como que cuesta trabajo, como que hay algo que no termina de regresar, ¿no? Y en la mañana, no me funen, por favor, pues acostumbro tomar un vasito de agua con un chorrito de limón. Siempre. Siento que se siente muy fresca la boca, que se siente muy fresco como todo. Y hay veces que en el momento en el que tomo ese chorrito de agua con limón, como que despierto en otro nivel. Como que de repente me doy cuenta de que una parte seguía dormida mía y como que ya me desperté otro poco más. Pero se siente como un switch, como que algo cambió. Y a veces si encima de eso pasa un ratito y me tomo un café, yo siento como que desvío otro poco más, como si fueran varios despertares, ¿no? Y me quedo pensando, por ejemplo, en los budistas que dicen que tienen como niveles de conciencia, ¿no? Que no hay nada más dos, no hay dormido y despierto, sino que hay varios despertares, ¿no? No sé muy bien a qué se refieran, porque bueno, un tiempo intenté ser budista, un tiempo que intenté meditar y estar en todo ese tipo de cosas. Pero no tengo la experiencia subjetiva de los budistas, o sea, sí creo que tienen experiencias bien complejas y bien raras, ¿no? Entonces, esto de los niveles de conciencia no lo logro como imaginar exactamente. Si se parece a esta experiencia, igual y lo estoy simplificando demasiado, si se parece a esta experiencia que tengo yo con el café y con el agua de limón, o si es algo completamente diferente, ¿no? A lo mejor yo estoy en los primeros niveles de despertar. Sí. Y a lo mejor en los últimos despertares espirituales están como en un nivel completamente ajeno a mí, ¿no? Pero es como interesante, ¿no? Pensar en ese tipo de cosas. La conciencia es rara. La conciencia es una cosa ahí muy extraña. Y nada más para cerrar la clase de hoy, me gustaría hacer este ejercicio, ¿no? Justamente hablando de lo que Natalia menciona del yo. ¿Hasta dónde llega el yo? Yo soy mi familia, porque ellos crearon las ideas que yo tengo, y yo soy mi comunidad. ¿Hasta dónde llega el yo? Si quito a todas las personas que están ahí alrededor, quito toda la parte social, me quedo en mi individual, todo hasta dónde llega el yo. Yo soy mis pertenencias, soy mis cosas, soy mis ideas. Si logro quitar todas mis cosas, todas mis pertenencias, me quedo nada más con mi materialidad, con mi cuerpo, con mis ideas, con mi memoria, ¿eso soy yo? Si me quito un brazo, ¿dejo de ser yo? No. Entonces quitemos toda la materia que podamos, quitemos todo lo que no es vital. Quedémonos nada más con nuestra parte vital. A lo mejor puedo quitarme todo y dejar mi sistema nervioso y que mi sistema nervioso aguante vivo un segundo si le quito todo lo demás. ¿Eso soy yo? ¿Mi sistema nervioso? Pero no, porque puedo seguirle quitando cosas, no puedo quitarle mis recuerdos, puedo imaginarle que un día me levanto y no recuerdo nada de absolutamente nada. No recuerdo quién soy, no recuerdo el día de ayer, no recuerdo. ¿Dejo de ser yo o sigo siendo yo? Ya no eres tú. Me gustaría pensar que esa conciencia sigue siendo la misma. Me gustaría pensar por un momento que todavía sigo siendo yo y que mis recuerdos simplemente fue como quitar mi cuerpo, o quitar mi familia, o quitar otras cosas. Simplemente son quitar cosas que no son del todo necesarias para la esencia.
Es que igual ¿Qué es lo que podemos queda al pensar en final? el caso de las personas con trastornos de identidad. Ajá. Es que no sé bien cómo se llama. Pero, ¿qué pasa con ellas, no? Cada personalidad que tiene una conciencia distinta. Porque yo Esa sé pregunta está bien que padre. Las, esto, las 23 personalidades. no, Ah, la del fragmentado, ¿no? al final las personas que sufren de esto, pues se olvidan, ¿no? Es como si despertaran y no saben qué hicieron o qué pasó. Realmente solo despiertan y no saben, pues a ciencia cierta quién es, o sea, pero tienen conciencia de qué personalidad es, ¿no? O sea, solo no saben qué pasó en un lapso de tiempo, como que los pierdes, pero ¿qué pasa con ellos, no? O sea, su conciencia es la misma. ¿Quién sabe, verdad? Mira, esa pregunta da insights para tratar de analizar un poco más si podemos hacer experimentos para lograr objetivizar la conciencia. Es algo que todo el mundo trata de hacer últimamente. Pero si dicen que sí, pues estás dándole un punto al materialismo, porque el trastorno de identidad sí tiene una correlación física. Sería un punto para el materialismo. Ojalá y no suceda. Pero pues puede que sí. Pues también, porque también estaba pensando en la esquizofrenia. Como de. Es que yo todavía no entiendo muy bien si hablar conmigo mismo es parte de mi conciencia. Es pensar en la esquizofrenia. O sea, un esquizofrénico. Hasta saqué mi PDF de mis cursos de neurociencia, ¿verdad? ¿Qué parte se ve? Bueno, el chiste es que cuando le haces un estudio cerebral a alguien con esquizofrenia auditiva, ellos literalmente oyen, o sea, pero es que no me malentiendan, no es como oír nosotros que alguien nos habla en nuestra cabeza, no, estos bros oyen, como si alguien le hace así, ellos oyen eso. O sea, en la misma percepción auditiva que tendríamos de que nuestro tímpano, todo ese proceso lo habría ya nuestro cerebro, obviamente no existe el cerebro, pero sí en su cerebro se procesa como si realmente los oídos estuvieran escuchando eso, ¿no? Entonces que hay una interferencia a la conciencia, y entonces qué pedo con su conciencia, eso sí me explicó, entonces, no sé, a mí todo eso me hace pensar que el materialismo es la base de la conciencia, pero eso no quiere decir que la conciencia sea explicada con matemáticas, yo estoy seguro que no se puede hacer eso, estoy seguro que las matemáticas no sirven ni para el lenguaje, ni para la sociedad, ni para cosas de la Para el lenguaje, sí. no, para nada. Pero, no. Vamos a hacer modelos que repliquen, pero la explicación de la lengua va mucho más allá de las matemáticas. Y no está mal, porque simplemente funcionan en niveles distintos. O sea, queremos que un lenguaje formal, que meterlo en un sistema que no tiene las mismas bases formales, pues eso no se puede, ¿no? O sea, y es o sea, bueno, pero yo creo que sí se puede ser un poco menos rígido, ¿no? O sea, que el materialismo sea la base de, porque bueno, la idea clara es que pues, te mueres y ya se acabó todo, ¿no? Yo no veo ahí una conciencia, o sea, yo no veo, no podemos encontrar que una persona ya muerta, pues pueda seguir teniendo una conciencia, ¿no? O sea, Pues mira, ahí es que justamente es el lado del idealismo, ¿no? En el idealismo hay una frase que me gusta mucho y es buscar la conciencia en el cerebro. Es como buscar al hombre de las noticias dentro de la tele. claro, Y eso pero me gusta. Esa frase me gusta mucho en particular. Vale, pues ahora sí, ya se nos acabó el tiempo. Hoy es el único día que vamos a hablar de la conciencia, se los prometo. Y el lunes vamos a estar regresando a hacer grafos con la lingüística, para explicar la lingüística desde la matemática. Que sí se puede. Vale, pues, que pasen bonito fin de semana. a mí no me confundo.